Introducción. La metafísica de un curso de milagros es no dualista, puesto que la misma formula un estado de pre-separación. Dios es verdad y todo lo demás es ilusorio. Dios no está involucrado en modo alguno con el ilusorio e irreal mundo de la percepción. El sistema de pensamiento ilusorio de la separación del ego conduce a la aparición del mundo perceptual o fenomenal. Un curso de milagros dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. La inefabilidad de Dios y su creación. Un curso de milagros designa a Dios como la primera causa, el creador de toda vida. La dinámica básica del espíritu es extensión, no espacial y no temporal. Proyección es ego. Extensión o creación trasciende el tiempo y el espacio. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. La extensión de Dios, su creación, es Cristo, como el Hijo único de Dios. Jesús habla de los hijos de Dios o la filiación colectiva. Cristo no se identificará exclusivamente con Jesús, que es parte de Cristo, al igual que todos nosotros. Lo que distingue a Jesús del resto de la filiación es que Él fue el primero en haber trascendido la mente separada y en haberse acordado de su fuente, al recordar su verdadera identidad como Cristo. Cristo comparte los atributos de su Creador. A las extensiones de Cristo, UFDM las llama creaciones. La unidad de Dios y Cristo, las ideas no abandonan su fuente. La indivisa unidad de Dios y de Cristo y sus creaciones constituye el estado del cielo. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios. El cielo es la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad ni nada adentro. En contraste, el mundo del ego, nacido del miedo, es el opuesto al amor del cielo. Resumen: Dios es Padre y fuente, creador y primera causa, y Cristo es su Hijo, el creado y el efecto. Están unidos como uno y unificados en el perfecto amor y en paz del cielo. Tú que crees que Dios es miedo, llevaste a cabo una sustitución, la sustitución de la verdad por la ilusión, la pequeña y alocada idea de sustituir el amor unificador de Dios por el miedo separador del ego. Primera división. En el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, la diminuta y alocada idea, Dios dio su respuesta, el Espíritu Santo. En la separación original solo hubo un pensamiento. Dios no es el autor del miedo eres tú. Si el pensamiento de separación fuese real, entonces el mundo separado tiene que ser igualmente real. Si el pensamiento de separación es ilusorio, entonces el mundo también tiene que ser ilusorio. Cuando la mente se divide, división del ego, olvida aquello de lo cual se separó y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual se convirtió al separarse. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos, nuestra identidad como Cristo, y olvidar lo que recordamos, nuestra identidad como ego. La segunda división. La creación del Espíritu Santo deshace el error al restituir en nuestras mentes el vínculo con nuestra fuente. Es el principio de expiación. El Espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Mente dividida, el ego y el Espíritu Santo. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Si el Hijo decide escuchar la voz del amor, despertará de inmediato del sueño de la separación. La grandeza es de Dios y solo de Él, por lo tanto se encuentra en ti. El autoengrandecimiento es la alternativa que el ego ofrece a la grandeza de Dios. La tercera división, la estrategia del ego, parte 1, pecado, culpa y miedo. La existencia del ego, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya. No le tengas miedo al ego. El Hijo contempla con disgusto el pecado que el ego lo ha convencido de haber perpetrado. Y este es el comienzo de la culpa. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. Y en esos sueños la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes.
El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado. El ego es demente. El ego sabe que en cualquier momento el hijo puede retirarle su creencia y entonces él y el sistema de pensamiento de separación desaparecerán. Los estados psicológicos de pecado, culpa y miedo representan así el cielo del ego. El ego es el pensamiento de separación hecho real por nuestra creencia de que el pecado es real. Hemos destruido así al verdadero creador y usurpado su función como primera causa y fuente de la creación. La tercera división, la estrategia del ego, parte 2. El hijo comienza con un yo individual, pero entonces sucumbe rápidamente a la estrategia del ego. Al haber sepultado el Espíritu Santo en su mentalidad correcta, al elegir en contra de él y efectivamente a silenciar su voz, su miedo aumenta al pensar en el castigo que su culpa le dice que merece justificadamente por su pecado. Todo esto que está ocurriendo en la mente dividida es ilusorio, un sueño inventado que comienza con la diminuta y alocada idea y prosigue con todas las divisiones que resultan de la creencia en la realidad de la separación. El ego no es nada más que este sistema de creencias en la separación. No es real, simplemente una creencia. La tercera división, la estrategia del ego, parte 3. Si el hijo en verdad mirase en su interior, se daría cuenta de que el ego no existe en absoluto. La separación de Dios no ocurrió en absoluto, fue una ilusión. Por lo tanto, el no mirar al ego es exactamente lo que sostiene su sistema de pensamiento. La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado es la brecha entre tu ser y tú. Esta es la culminación de su estrategia para preservar la individualidad separada de este mismísimo yo, la fabricación del mundo. La cuarta división. Las ideas no abandonan su fuente. El ego tiene que enfrentarse a la amenaza de su propia muerte, inminente por el poder inherente que posee la mente del Hijo para elegir al Espíritu Santo, la respuesta de Dios a la separación, la presencia del amor perfecto en su mentalidad correcta. El Espíritu se extiende o crea, mientras que el ego proyecta, fabrica. Como resume un curso de milagros, tú fabricas la ilusión mediante la proyección y Dios crea la verdad mediante la extensión. De este modo, mientras el Hijo único está todavía dentro de su mente, a punto de dividirse y fabricar el universo físico, este mismo Hijo, siguiendo los consejos del ego, se quiebra en un número de fragmentos casi infinito. La cuarta división del ego es la proyección de sí mismo dentro de la mente, lo cual tiene como resultado la aparición del universo físico. Puesto que las ideas no abandonan su fuente, principio central de UCDM, aquello hacia lo cual se separa permanece aunado de aquello de lo cual se separó. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. El universo físico en su totalidad, el mundo de la percepción y de la forma, es ilusorio porque está fuera de la fuente no dualista de Dios. La separación fabrica separación. Su fuente es la mente dividida que está fuera de la dimensión temporal y espacial. Proceso de fragmentación de la mente. El ego necesita mantener la atención del Hijo concentrada fuera de su mente. El pecado es una defensa en contra de la presencia del Espíritu Santo en la mentalidad correcta del Hijo. La evolución ulterior del ego, el desarrollo de su cuerpo individualizado. El cuerpo. Lo que asegura el éxito del engaño del ego es el cuerpo. El Hijo de Dios se ha vuelto insensato, pues su conciencia de su identidad y de su mundo se limita al cerebro. El cuerpo nos enseña, como se refleja en la física newtoniana, las ideas abandonan su fuente. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios, el mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionar a la mente. La verdad de nuestra identidad como Cristo, la cual solo puede conocerse a través del Espíritu Santo, se mantiene oculta por nuestra identificación con el cuerpo, la estructura del ego. La naturaleza del mundo.
Uno de los elementos esenciales en el sistema del ego es que su pensamiento de separación constituye un ataque a Dios. Un curso de milagros enseña que el pecado no existe. El atributo básico del ataque es el mundo de la separación. Este mundo es el símbolo del castigo, y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. El cielo fue creado para ti, tal y como tú fuiste creado para él. Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. El mundo no existe, este no es más que un producto de tu imaginación. Eres tal como Dios te creó, no hay lugar en el que puedas sufrir, ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición como espíritu. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. El propósito del mundo de tiempo y espacio. Dios creó a su Hijo Cristo igual que Él mismo, y su perfecta unidad es el cielo. La respuesta de Dios es el Espíritu Santo, la memoria del amor de Dios en la mente dividida, el principio de expiación. Una vez se ha fabricado por el ego la figura de un Dios colérico, se hace inevitable la defensa del Hijo. Entonces el ego proyectó estos fragmentos del pensamiento más allá de sí mismos y fabricó un mundo de separación en el cual el ego hijo se pudiese ocultar, lo cual hemos llamado la cuarta división. Un curso de milagros rememora este efecto de cortina de humo para evitar aparentemente que el hijo recuerde su fuente. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios, solo uno de ellos es verdad. Uno de los más fuertes aliados del ego es el tiempo. En un curso de milagros Jesús nos dice que el tiempo y el espacio, que cubre millones de años y un número de millas casi infinito, ya ha ocurrido, en un instante no lineal. El tiempo es holográfico. La totalidad del mismo puede encontrarse en un instante original, el instante en el que se cometió el primer error, en que todos los demás errores están contenidos. El tiempo y el espacio son la misma ilusión. El mundo es el paso final de la estrategia del ego. En el instante mismo en que surgió el ego, el Espíritu Santo fue creado como respuesta, y de ese modo el error se deshizo. Nuestra elección es la del Espíritu Santo o la del ego, amor o miedo, perdón o ataque. Jesús resume la motivación de la mente que está detrás de todas nuestras experiencias en la pesadilla del ego que llamamos nuestra vida. El ego nos dice que hemos pecado en el pasado, debemos experimentar culpa en el presente y debemos temerle al castigo futuro.